Queremos resolver las ecuaciones cuadráticas dadas por factorización. Aviso: todas las ecuaciones están en la forma x cuadrado más bx más c es igual a 0 cuando a igual 1. Significa que el primer paso es x cuadrado. Mirando nuestro primer ejemplo, recuerda que el primer paso para factorizar es buscar un factor común más grande. El único factor común que comparten estos términos es 1. Así que si es factor en dos binomiales donde vienen los primeros términos de los factores de x cuadrados que serían x y x. Y entonces los segundos términos de los factores binomiales serían de los factores de 8 que añaden a 6 o los factores de c que añaden a b. Y desde 2x 4x a Siemens igual 8. Y 2 más 4 es igual a 6. 2 y 4 son los factores ganadores. Y desde que los 2 y 4 son ambos positivos, tenemos x más 2x más 4. Ahora que tenemos el trinomial factorado, podemos usar la propiedad cero del producto para resolver esta ecuación. Si este producto es igual a 0, entonces x más 2 debe igual 0, el factor x más 4 debe igual 0. Y ahora solucionamos estas dos ecuaciones para x, así que resultaremos 2 hexanewtones ambos lados aquí. Tenemos x igual menos 2 o sustrato 4 hexanewtones ambos lados aquí. Tenemos x igual menos 4. Estas serían nuestras dos soluciones para la ecuación cuadrática. Ahora mirando el segundo ejemplo, otra vez el único factor común entre estos tres términos es 1. Así que si esto va a factor, es factor en dos binomiales. Los primeros términos vienen de los factores de x cuadrados, que serían si x, y los segundos términos serán los factores de menos 50 que añaden 23. Y desde menos 2 por 25 igual menos 50. Y menos 2 más 25 si igual 23. Los dos factores que necesitamos son menos 2 y 25. Así que un factor será x, 2. El otro factor será x más 25. Y eso se resolverá desde este producto igual 0. Cualquier x, 2 debe igual 0, x más 25 debe igual 0. Así que aquí agregaremos 2 a ambos lados. Así que x igual 2 o restricto 25 hexanewtones ambos lados tenemos x igual menos 25. Próximo ejemplo, el único factor común es 1 de nuevo. Si esto factor en dos binomiales. El primer plazo de cada factor vendrá de los factores de x cuadrado. Eso es x y x. Los segundos términos vendrán de los factores de 15 que añaden a menos 8. Y desde la suma de los factores debe ser negativa. Pero el producto debe ser positivo. Debemos usar dos factores negativos de 15. Por ejemplo, menos 3x menos 5x a Siemens igual 15. Pero menos 3 más menos 5 nos da us menos 8. El coeficiente en el medio plazo. Así que nuestros dos factores serán x, 3 y x, 5. Y ahora para resolver esta ecuación. Desde que este producto es igual a 0, x, 3 debe igual 0, x, 5 debe igual 0. Así que agregaremos 3 a ambos lados de la ecuación. Tenemos x igual 3 o agregamos 5 hexanewtones a ambos lados y tenemos x igual 5. Vamos adelante y miremos un ejemplo más. No hay factores comunes, así que esto factorará en dos binomiales. Los primeros términos vendrán de los factores de x cuadrado. Tenemos x y x y ahora queremos los factores de menos 24 que añaden a menos 5. Bueno, veamos, menos 3 por 8 sería menos 24, pero la suma sería 5. Queremos a menos 5, así que si usamos a menos 8, y a 3 esto nos daría menos 24 y la suma sería menos 5. Así que estos son los dos factores ganadores. Tenemos x, 8x más 3. Por lo tanto, las soluciones ocurren cuando x, 8 igual 0, x más 3 es igual a 0. Agregue 8 a ambos lados.
Aquí tenemos x igual 8, resumen 3 hexaneutones a ambos lados y aquí tenemos x igual menos 3. ¿De acuerdo? Espero que encuentres estos ejemplos útiles.